Las historias de hoy son tristes y bastante extrañas, pero lamentablemente estos casos sucedieron en la vida real. Hoy empezamos en Hawái, específicamente en la costa de Pearl Harbor. Era el año 1941 y las relaciones entre los japoneses y Estados Unidos no eran las mejores por razones políticas. En la mañana del 7 de diciembre de 1941, el barco llamado West Virginia o Virginia Occidental y el resto de los barcos de guerra estaban amarrados en Battleship Row. Battleship Row fue el nombre que se le dio a una agrupación de 8 barcos de guerra estadounidenses situados y listos para combatir en el puerto de la costa de Pearl Harbor, en Hawái. Todo transcurría normalmente al inicio del día, cuando de un momento a otro y sin previo aviso, aviones japoneses aparecieron sobre el puerto poco antes de las 8 de la mañana, iniciando un ataque sorpresa a la base estadounidense. Aviones torpederos golpearon el barco Virginia Occidental con 7 torpedos en su banda de babor, mientras que los bombarderos los golpearon con un par de proyectiles perforantes. La primera bomba impactó en el lado de babor y penetró en la cubierta de la superestructura. Uno de los torpedos impactó en la popa del Virginia Occidental, inutilizando el timón. Al menos 3 impactaron debajo del cinturón de blindaje, dañando 7 placas de blindaje. Estos torpedos abrieron 2 agujeros en las cuadernas, o a lo que también se le conoce como las costillas del barco. Un torpedo pasó a través de los agujeros después de que el barco comenzó a escorzarse y explotó en la segunda cubierta blindada. Todo era un caos. Todos habían sido sorprendidos. Después de estos fuertes impactos, los oficiales a bordo del Virginia Occidental llamaron a lo que se conoce como condición establecida SED, la cual es una técnica naval que requiere cerrar todos los compartimientos de las escotillas para contrainundar una parte del barco. Esto significa que si un área resulta dañada, las secciones adyacentes permanecen cerradas por completo para evitar el ingreso del agua. Esta maniobra evitó que el barco girase como una tortuga, lo que permitió que cientos de personas pudieran escapar a salvo. Y aunque esta maniobra ayudó a salvar a muchos, rápidamente y para terminar de complicar esta situación, el aceite y la gasolina que se escapaba del destruido barco Arizona, el cual se encontraba a lo diagonal del Virginia Occidental, se incendió y lo envolvió en llamas completamente. El Virginia Occidental ardió durante 30 horas y sus incendios no se extinguieron hasta la última hora del lunes 8 de diciembre y poco a poco se iba hundiendo. Aunque esto era terrible, lo peor y más trágico apenas estaba por suceder. Nerviosos por los rumores de invasión, los estadounidenses decidieron posicionar guardias en la costa de la isla Ford, junto a los barcos que habían sido abatidos. Y aquí fue donde algo extraño comenzó a suceder. En uno de los turnos, un soldado escuchó un sonido inusual. Rápidamente le tocó el hombro a uno de sus compañeros y le dijo: ¿escuchas eso? Pero su compañero en realidad no lograba escuchar nada. Al caer la noche y cuando el ruido del día empezaba a cesar, de nuevo otro grupo de soldados notó este sonido, el cual se podía apreciar con más claridad. Al prestar un poco más de atención, se escuchaba como si un objeto de metal golpeara uno de los barcos. Nadie entendía qué era este sonido, así que decidieron que quizá era alguna parte del barco la cual había quedado flotando y la marea hacía que ésta lo golpeara. Sin embargo, el sonido parecía tener un patrón y no sonaba necesariamente como un objeto golpeando el barco aleatoriamente. Después de esa noche y por alguna razón, ninguno de los soldados quería patrullar esa zona. Los mortificaba este sonido, ya que noche tras noche y día tras día este continuaba. Pero, ¿qué era este sonido? Hasta ese momento, nadie a ciencia cierta sabía en realidad de qué se trataba. Meses después, se dio inicio a los trabajos de rescate para encontrar más cuerpos de las víctimas del barco Virginia Occidental, las cuales no habían podido ser recuperadas. Después de largas jornadas de trabajo, los rescatistas descubrieron algo que los dejó desconcertados. Una vez lograron estabilizar el barco, comenzaron a perforar los compartimientos que habían sido cerrados esa fatídica mañana cuando comenzó el ataque japonés. Uno a uno, los rescatistas exploraban para ver qué encontraban, cuando de pronto, en uno de estos compartimientos, algo era distinto. Algo había sucedido aquí. Al mirar a su alrededor, los rescatistas encontraron pilas de linternas agotadas, las cuales habían sido usadas recientemente. Estaban esparcidas por el suelo. Además, se había abierto la alcantarilla para el suministro de agua dulce. También se habían consumido todas las raciones de emergencia y todo el aire había sido usado. Pero lo más triste fue encontrarse con los cuerpos de 3 jóvenes marinos. Ellos eran Clifford Olds, de 20 años, Ronald Endicott, de 18, y Louis Costin, de 21.
Pero la corta edad en que fallecieron no fue lo más triste. Esos extraños sonidos que se escuchaban desde la costa y que aterrorizaban a los soldados habían sido provocados por estos 3 valientes marinos. Ellos habían quedado atrapados en el barco a oscuras sin poder salir, y su única esperanza de vida era golpear tan fuerte como pudieran, esperando a que alguien desde afuera los escuchara y así poder ser rescatados. Un rescate que nunca ocurrió. El grupo de recuperación también encontró un calendario con una X roja rayada en las fechas del 7 al 23 de diciembre. Los marineros habían tachado con lápiz rojo 16 días. Ellos habían marcado su tiempo sin saber en realidad qué había pasado con su barco, ni que su país estaba en guerra en esos momentos. Ellos habían sido olvidados. Pero al igual que ellos se preguntarán por qué nadie hizo nada para intentar rescatarlos. Pues bien, la verdad es que muchos sospechaban y estaban casi seguros de que esos sonidos que escuchaban se trataban de marinos encerrados, pero nada se podía hacer al respecto. Según la explicación de los rescatistas, la presión del agua alrededor y dentro del barco haría que enormes cantidades de agua entraran en el momento en que se intentara romper la coraza para rescatar a estos marineros. A menudo, cuando se intentaban hacer estos rescates, las víctimas se ahogaban delante de los ojos de los rescatistas antes de que se pudiera hacer algún agujero lo suficientemente grande para ellos poder escapar. Los sopletes usados para cortar este metal bajo el agua en ocasiones encendían los gases atrapados y explotaban, matando a más personas. Y los martillos hidráulicos se atascaban y los hombres se ahogaban mientras miraban por un pequeño agujero de luz. Tristemente, cualquier esperanza de su rescate era imposible. La Marina de los Estados Unidos nunca les había dicho a sus familias cuánto tiempo habían sobrevivido los 3 hombres. Al contrario, ellos les dijeron que habían sido asesinados en el ataque inicial. Esto lo hicieron para aliviar un poco el dolor de esta desgracia a sus familias. Sin embargo, a principios de la década de 1990, los exmiembros de la tripulación comenzaron a compartir historias de sus experiencias con la prensa, revelando así la verdad de este trágico evento. Ronald Endicott y Buddy Costin están enterrados en el Cementerio Nacional Conmemorativo del Pacífico en Honolulu, mientras que el cuerpo de Cliff fue devuelto a su ciudad natal y enterrado en el cementerio de la ciudad. El viernes 24 de febrero de 1989 se cumplieron las honras fúnebres del recientemente fallecido emperador Showa de Japón. Por tal motivo, los trabajadores fueron liberados de sus funciones diarias, en lo que se puede llamar un día cívico para rendir homenaje póstumo al emperador. La maestra de escuela Yumi Tanaka, de 23 años, aprovechó este fin de semana extra largo para compartir en casa con su familia. El 28 de febrero, es decir, 4 días después de haber visitado a su familia y luego de terminar su jornada laboral, Yumi regresó a la vivienda de profesores, en donde residía, ubicada en el pueblo Miyako-ji, cerca de Fukushima, en Japón. Todo era normal, hasta las 5 de la tarde, cuando la profesora fue al baño. Cuando ingresó, algo extraño llamó su atención. Por la pequeña rendija del inodoro, ella ve algo que no logra entender. Recordemos que algunos retretes en Japón son de un estilo diferente al que estamos acostumbrados. Estos inodoros por lo general no tienen dónde sentarse, por lo cual a las personas les toca acuclillarse al usarlos. Es así como esta profesora vuelve y mira por la rejilla del retrete, pero en realidad cree que sus ojos le están jugando una mala pasada. Así que, confundida y desesperada, salió para ver desde la parte externa qué había en este sitio. Regresó a la habitación y, aún en shock por su hallazgo, llamó a otros profesores y al director de la escuela, quienes observaban y, muy desconcertados, descubren que en el pozo séptico veían un zapato. Pero ese no era el gran descubrimiento, sino que además allí en ese pequeño espacio había un cuerpo. Alarmados ante tal situación, llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron al lugar, descubrieron que efectivamente se trataba de una persona. Uno de los agentes intenta sacarlo alándolo de las piernas, pero el cuerpo estaba atorado, así que era imposible extraerlo de esa forma. Por eso tomaron la decisión de llamar a los bomberos y con una máquina excavadora sacan todos los desechos para abrir espacio. Pero el pozo séptico es tan pequeño que tuvieron que romper el tubo que tenía forma de U para poder sacar el cuerpo.
Cuando por fin el cuerpo está en la superficie, se dan cuenta de que desafortunadamente no tenía signos vitales, estaba muerto. Lo que llamó la atención de las autoridades es la posición en la que se encontraba este cuerpo. Estaba boca arriba, tenía las piernas dobladas, tenía pantalones pero no tenía camisa, tenía los brazos cruzados y abrazaba una chaqueta perfectamente doblada y estaba descalzo. Y en el interior encontraron el zapato que había visto la profesora Yumi. El cuerpo tenía la cabeza del lado del inodoro, lo que los hizo pensar que probablemente estaba espiando a la profesora. Por la posición en la que lo encontraron, estaba parcialmente cubierto de heces, como si esta persona llevara ya un tiempo aquí. Y para realizar la respectiva autopsia, tuvieron que lavar el cuerpo 2 veces. Después de los análisis científicos realizados al cuerpo, el médico forense concluyó que la muerte del hombre fue causada por compresiones en el pecho e hipotermia. Y según el dictamen, esta persona había fallecido el 26 de febrero, es decir, 2 días antes del hallazgo. Asimismo, se determinó que, aparte de las leves lesiones en los codos y en las rodillas, no tenía heridas ni golpes o traumatismos importantes. Al no encontrar evidencia de que se tratara de un homicidio, el caso fue cerrado y los investigadores concluyeron que esta persona fue al lugar con la intención de espiar a la profesora Yumi. Y qué manera tan particular de hacer esto, si me preguntan. Pero ¿quién era este hombre? En el proceso de la investigación descubrieron de que se trataba de Naoyuki Sugano, de 26 años, quien se desempeñaba como gerente de una empresa que supervisaba la seguridad de la central nuclear de Fukushima y que residía solo a 10 minutos de la sede de los profesores. Naoyuki era muy conocido en la comunidad porque además de su trabajo desarrollaba actividades en asociaciones juveniles. Era maestro de ceremonias en bodas y asesor de campañas para quienes aspiraban al cargo de jefe de aldea. Lo que arrojaron las investigaciones era que Naoyuki había desaparecido en la tarde del 24 de febrero y que la última persona que lo vio y habló con él fue su padre, a quien el joven le dijo que regresaría pronto. En su testimonio, el padre de Naoyuki afirmó que él estaba normal, que no notó nada extraño en su comportamiento. Naoyuki era una persona muy querida en su círculo social. Su muerte en circunstancias tan extrañas y el hecho de que las autoridades lo presentaban como un desviado sexual conmovió a la comunidad, quienes, para limpiar la honra y el buen nombre del chico, firmaron una petición para que la policía continuara con la investigación, porque para ellos este caso no era tan simple como ellos lo presentaban. Pero ok, aparte de limpiar su nombre y saber lo bueno que era el joven, aún la pregunta es ¿cómo logró Naoyuki ingresar al estrecho pozo séptico? Según los investigadores, el orificio por el que pudo haber ingresado debió ser el de la parte exterior, que era más grande que el del interior. Este tenía 36 centímetros aproximadamente de diámetro y el orificio del interior tenía tan solo 20 centímetros. Sin embargo, la medida de los hombros del joven era de 41 centímetros, por lo que es bastante difícil de imaginar cómo logró ingresar a este espacio tan pequeño. Otro punto importante es la ausencia de lesiones sobre el cuerpo de Naoyuki, aparte de las leves raspaduras en los codos y las rodillas, lo cual no concuerda con alguien que se haya metido por su voluntad o forzado por otros a través de un espacio tan reducido. Si el joven hubiera fallecido antes de ser introducido al pozo séptico, lo más probable es que el médico forense hubiese encontrado evidencias que indicaran un homicidio. Además, en la forma en la que se encontró el cuerpo tampoco indicaría que lo introdujeron ya sin vida. Lo más probable es que haya tomado esa posición cuando se encontraba adentro. El otro zapato también es otro punto que llama bastante la atención, pues fue encontrado a una distancia del lugar bastante considerable, cerca de un río. La incógnita era por qué los zapatos estaban tan distantes el uno del otro. ¿Será que Naoyuki decidió caminar con un solo zapato hasta el lugar donde fue encontrado? Otra pregunta que surgía era ¿qué tipo de relación existía entre Naoyuki y la profesora Yumi? Pues bien, ambos eran bastante conocidos y un poco cercanos, pues el joven Naoyuki tenía una relación de amistad con el novio de la profesora Yumi. Pero además hay otro dato curioso. Resulta que antes de ocurrir los hechos que llevaron a la muerte del joven, la profesora Yumi les contó a su novio y a Naoyuki que alguien la estaba acosando por teléfono. Sin pensarlo 2 veces, ellos hicieron un seguimiento y lograron grabar una de estas llamadas. De inmediato se la entregaron a la policía para que la investigara. El joven
joven Naoyuki estaba bastante involucrado con el proceso de este caso, por lo que se presume que de pronto se hubiera ganado algún enemigo y que terminara con este trágico final. Pero entonces, ¿qué pasó con el joven Naoyuki entre el 24 de febrero y 26 de febrero? ¿A dónde fue? ¿Con quién estaba? ¿Y qué estaba haciendo? También surge otra pregunta. Se sabe que el joven Naoyuki era cercano a la profesora Yumi, quien había viajado a casa de sus padres para disfrutar de los días festivos, como ya les había contado. Entonces, ¿por qué el joven decidió ingresar a este sitio 2 días antes del regreso de la profesora si supuestamente la estaba espiando a ella? Ella no estaría en este lugar esos 2 días. De otro lado, el auto del joven Naoyuki fue encontrado en el parqueadero de los dormitorios de los profesores, con la llave puesta y las puertas sin seguro, lo que indica que la persona que condujo el carro hasta ese sitio no tenía intención de quedarse mucho tiempo. ¿Será que alguien más condujo su auto? ¿Será que el joven Naoyuki sí estaba siguiendo a la profesora? ¿Pero por qué algunos dudan de la profesora Yumi? Hay algo que llama poderosamente la atención de muchas personas, quienes se preguntan ¿cómo es posible que la profesora Yumi haya visto con tanta claridad y precisión lo que había dentro de este pozo séptico? Algunos argumentan que los orificios son muy pequeños y que además la iluminación es deficiente como para ver al interior, y lo más extraño aún, un zapato de cuero negro. Dicen que la profesora no llamó de inmediato a las autoridades, ni lo comunicó a otras personas, y que salió sola para revisar desde el exterior. Muchos indican que a lo mejor tuvo algo que ver con la muerte de Naoyuki, pero no hay evidencia que la involucre. También las personas más cercanas al joven se cuestionaban si su trabajo o sus actividades sociales tuvieron que ver con su muerte. Pues bien, muchos afirmaron que su muerte podría estar relacionada con las elecciones locales. El joven Naoyuki estuvo profundamente involucrado en estas campañas, incluso pronunció discursos respaldando al actual jefe de la aldea, hasta que de repente le retiró su apoyo. ¿Será que Naoyuki descubrió algo irregular con lo que no estaba de acuerdo? Este joven, según lo testifican quienes lo rodeaban, era una persona muy honesta y no aceptaba conductas inmorales que fueran en contra de sus principios ni de su ética. Pero lo que me inquieta es cómo las autoridades no lograron determinar qué fue lo que en realidad pasó con este joven japonés. ¿Será que en realidad sí era tan bueno como la comunidad lo hacía ver? ¿Será que él ocultaba algo? La siguiente historia tuvo lugar en Pittsburgh, Pensilvania, en Estados Unidos, en el siglo XIX, exactamente en 1880, con el nacimiento el 12 de abril de Eben Byers, hijo del industrial Alexander Byers, un próspero empresario quien gozaba del aprecio y respeto de su círculo social. La privilegiada posición económica de la que gozaba Eben Byers le permitió educarse en St. Paul's School, para luego adelantar sus estudios de pregrado en Yale, en donde se destacó como un aventajado alumno y un excelente jugador de golf, deporte en el cual ganó el título de campeón en el Campeonato Amateur de Estados Unidos en 1906. Al culminar sus estudios universitarios, su padre Alexander Byers lo nombró como presidente de la empresa, la cual heredaría después. En 1927, Eben tuvo un accidente en el que se lesionó un brazo. Hay versiones que dicen que fue jugando golf y otras que se cayó de la cama de un tren mientras viajaba. Bueno, lo cierto es que la herida no fue muy grave, pero el dolor era insoportable. El pobre hombre no encontraba descanso. Para buscar una solución a su dolencia, Eben visitó a su médico, quien lo diagnosticó y le formuló un medicamento que para la época era la solución para cualquier enfermedad, lo que podríamos llamar como una medicina mágica. Cuando el doctor le formuló el medicamento, le advirtió a Eben que debía ingerir una cucharada pequeña disuelta en agua al día. El joven empresario siguió las instrucciones del médico al pie de la letra, pero solo por unos días. Con el pasar del tiempo, Eben sentía tanto placer al consumir el medicamento que decidió, sin consultar al doctor, incrementar la dosis y empezó a tomar un frasco al día. Pero allí no paró todo, pues semanas más tarde consumía 2 al día y al año ya ingería 3 frascos al día. Es así como en octubre de 1930, luego de haber consumido alrededor de 1400 botellas del medicamento mágico, Eben estaba muy bajo de peso, tenía frecuentes dolores de cabeza y sus dientes uno a uno caían. Sus tejidos y órganos vitales se fueron desintegrando dentro de su cuerpo. Una mañana se despertó, sentía algo muy extraño en su cara. Se levantó con mucha dificultad, pues su salud para esa época era muy precaria. Se miró al espejo para saber qué era lo que le pasaba,
pero su sorpresa fue tan grande que un grito ensordecedor llamó la atención de quienes vivían con él. No lo podía creer, su mandíbula se había desprendido de su cara. Sí, su mandíbula se desintegró de tal forma que cayó en pedazos ante la mirada perpleja de quienes lo acompañaban. Pero eso no es todo. Algo que también alarmó a los médicos que lo trataban es que el cráneo de Iben se estaba llenando de agujeros. ¿Se imaginan qué sentía este hombre al ver que su cuerpo se desintegraba día a día? Cuando la noticia del deplorable estado de salud de Iben se dio a conocer en 1931, la Comisión Federal de Comercio lo llamó para que testificara sobre su fatal experiencia por el consumo de este medicamento mágico. Pero estaba tan débil que no podía viajar, por lo que la comisión envió un abogado para escuchar su testimonio. El abogado, muy consternado y sin salir de su asombro, contó que a Iben le tuvieron que remover toda la mandíbula superior, excepto 2 dientes frontales y la mayor parte de lo que le quedó de su mandíbula inferior. Todo el tejido óseo de su cuerpo se estaba desintegrando y se estaban formando agujeros en su cráneo. Los médicos intentaron retirar todos los tejidos malignos del cuerpo de Iben, pero fue imposible. Iben estaba condenado a un fatídico final, y así, desintegrándose poco a poco, el 31 de marzo de 1932, a escasos días de cumplir los 52 años, falleció. Imagino que en estos momentos, al igual que yo, se preguntarán qué medicamento consumió Iben Byers que le causó la muerte en estas condiciones tan dramáticas. Bien, les haré un breve resumen. A comienzos del siglo XX, la medicina estaba en una fase experimental. Era el inicio de la era de la medicina premoderna. Los médicos formulaban medicamentos muy fuertes que tenían compuestos con sustancias ilegales alucinógenas para tratar diversas enfermedades. Según las investigaciones científicas, a algunas personas se les medicaba con dosis que hoy en día catalogan como venenosas para el cuerpo humano. Y en casos como el de Iben, algunas personas abusaban automedicándose dosis que en lugar de sanarlos, los destruía. Para esa época, en Nueva Jersey, William Bailey fundó Radium Laboratories, en donde se empezó a fabricar un medicamento al que le llamó Raditor, una sustancia que en muy poco tiempo se hizo muy popular, pues los médicos la recetaban para casi todas las dolencias, ya que cuando fue lanzada a los mercados se presentó como una supuesta cura para los muertos vivientes. Para fabricar el Raditor, Bailey y su equipo de químicos investigaron sobre los efectos del elemento químico radio para aliviar algunas dolencias y se dieron cuenta de que tenía beneficios hipotéticos para el organismo humano. La ética profesional del señor William Bailey era dudosa, pues a su alrededor se tejían una serie de rumores que él siempre desmintió. Bailey se presentaba como médico egresado de la Facultad de Medicina de Harvard, pero había versiones que aseguraban que nunca terminó sus estudios. Pero como él sostenía su versión, muchos le creyeron. Para esa época, la radiactividad era un tema poco investigado. No se tenía claro qué tan perjudicial podría ser para las personas que se exponían a esta. Algunos investigadores científicos argumentaban que en dosis pequeñas destiladas en agua proporcionarían beneficios para el ser humano, además que ayudarían como placebo para calmar los dolores que producían algunas enfermedades. Así que precisamente fue el Raditor, el medicamento que Iben tomó desmedidamente para curarse de sus males, que seguramente si él hubiese sido responsable en el consumo no habría tenido un final tan trágico. Teniendo en cuenta el dramático desenlace de la historia de Iben Byers, 9 meses después de su muerte, la Comisión Federal del Comercio emitió una orden en contra del negocio del supuesto médico Bailey. Pero como era de esperarse, a alguien que solo le interesa enriquecerse a costa del sufrimiento de otros, Bailey intentó comercializar el mismo producto con diferente nombre. Algo bastante aberrante es que Bailey les daba comisión a los médicos para que formularan el producto que a conciencia sabían que era perjudicial para la salud de quienes lo consumieran. Luego de su fallido negocio con el Raditor, Bailey se refugió en varias empresas de su propiedad, en donde comercializaba sin gran éxito clips radioactivos para cinturones, pisapapeles radioactivos y un mecanismo que pretendía hacer radiactiva el agua. El 17 de mayo de 1949, William Bailey falleció de cáncer en la
vejiga. ¿Será que también consumía su producto o sería por el contacto con la radiactividad? ¿Qué piensan ustedes? Por otro lado, las honras fúnebres de Evan Byers y luego de su autopsia se diagnosticó que la muerte de él fue causa de envenenamiento por radiación. Sin embargo, la causa real de su muerte se debió a los cánceres inducidos por dicha radiación y no al síndrome de irradiación aguda como se le conoce al envenenamiento. Con este diagnóstico tan terrible, los médicos recomendaron que el féretro de Evan Byers debía ser construido en plomo para evitar que las personas que tuvieran contacto con el ataúd recibieran la radiación que su cuerpo estaba emitiendo. Finalmente, sus restos mortales fueron sepultados en Pittsburgh, Pensilvania. El caso de Evan Byers fue tan impactante para la comunidad científica que en 1965 se exhumaron sus restos para realizar unos estudios, en los que Robley Evans, un físico del Instituto de Tecnología de Massachusetts, estimó que la radiación en esos restos era extremadamente alta. Imagínense, después de tantos años después de haber sido enterrado, el cuerpo o los restos de Evan Byers aún emanaban radiación. Pero, ¿y qué opinan ustedes de esta historia? ¿Se atreverían a automedicarse? De nuevo, gracias por ver estas historias. Soy David y si te gustó este video, dale click a cualquiera de estos otros dos videos donde hablamos de otros misterios e historias bastante extrañas. Y si sos fan de este contenido, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver que nos encontramos la próxima vez que entremos al agujero del conejo. Chao, cuídense.